¿Ya estamos aquí? Ya estamos otra vez aquí, por fin. Hemos tardado un poco en este. Es que está lloviendo demasiado. Está lloviendo mucho y entonces nos está costando encontrar tiempos. La lluvia es trabajo, que es bien. Cuando llueve, ¿tú trabajas más? Bueno, trabajo como 4 veces más. Sí, ¿no? Sí. O sea, la lluvia es trabajo para mucha gente. La lluvia ha hecho que este sábado cuando llegase a casa llorase un poco de la angustia. Llovía afuera y llovía dentro de mí. Eso es un concepto. Yo es verdad que todavía dentro de mí no está lloviendo porque me gusta mucho trabajar mucho, pero sí que he pensado recurrentemente, podría no llover mañana. Pero va a llover mañana, yo creo, ¿eh? Sí, mañana va a llover mucho. Pero además. cuando escuchen este episodio igual no. ¿No? Depende de lo rápidos que seamos editándolo. Claro, pero bueno, si esto sale antes del domingo, todavía queda lluvia. Si sale después del domingo, posiblemente no ya lo no quede sabemos. lluvia. No lo sabemos. Como buenos meteorólogos no podemos predecir el tiempo que va a hacer de aquí a prácticamente una semana. Pero se ve una tendencia. Una tendencia sí, pero nunca diremos que va a pasar algo 100%. Eso es verdad. Que estaríamos equivocados. Antes de empezar a ir rebranding. Bueno, yo tengo un cabreo con el tema rebranding, pero ya sois conocedores. Me encanta el O sea, nuevo. me encanta el nuevo rebranding porque evidentemente todo lo que nos hace Sofía es espectacular. Pero en y este se estupenda. ha pasado de Sí, bien, ¿eh? O sea, sí. me parece precioso. A mí me mandó un Pero me ha dado boceto. mucho coraje porque a mí el primero me encantaba también. Lo que pasa Quiero que... decir que ahora comparándolo, cuando esta mañana estuve cambiando las cosas, dije, guau, este está muchísimo mejor, ¿eh? En plan, A ver, es que el nivel. nuevo es muy top. Es muy top. muy top. Pero las acusaciones que se realizaron... Es que fueron muchas. Hay que escuchar también a nuestro público, que son quienes nos escuchan, pues tenemos que tener en cuenta su opinión. Mira, una vez Rosy de Palma dijo, y que mi público no se nos ofenda, pero Rosy de Palma dijo una vez, la audiencia es soberana, pero a veces es muy cutre. Pero en este caso creo que nos han guiado a un camino más diferente. Yo tengo mi justa personal, a mí el nuevo evidentemente me encanta, me requete chifla. Hay una vaca. Hay una vaca volando. El tornado es increíble. Sí. Fue lo es primero fuerte. que hizo, me mandó solo el tornado sin nosotros y me parece... Bueno, es más, lo he guardado para que lo utilicemos a lo mejor, yo qué sé, pues si en algún momento necesitamos un logo sencillo, ese tornado es ¿Te precioso. imaginas que llegaremos a ese nivel en el que tendremos en los emails un pie con el logo? Bueno, pues si eso llega, si llegamos ya lo tenemos. O sea, el pie con el logo. Trabajo hecho. Además era el pie con el pie del tornado. Perfecto. Jolín. Está todo pensadísimo. Mandadnos emails. No tenemos dirección de email, deberíamos hacernos un mail. Si lo tenemos, ¿no? Ah, no. No. Tenemos que tener uno para tener Yo creo YouTube. que sí. No, 100%, sí, Sí, ¿no? tenemos email 100%. Tenemos email, ¿Te nos lo imaginas puedes que nos mandar. están llegando ofertas millonarias Ay, y cómo por nos Dios. metemos al mail? No tenemos ni idea. El mail se llama igual que el podcast. Se llama pronósticoatormentados@gmail.com. Podríamos ponerlo en las bios a partir de Lo ahora. vamos a poner. Para ¿Sabe? contactarnos. Y además tenemos Contrataciones. Hacemos bolos en discotecas también. Uy, madre, estaría genial hacer un bolo en una discoteca hablando de esto. Es que además sería chulísimo. Y pondríamos, uy, esto lo podemos hilar perfecto. Claro, o Porque sea, es que por ahí va pondríamos yo. tantas cosas. Podríamos poner mucha música relacionada con la meteo. Pero es que hay tanta. Tanta. ¿Qué música no está relacionada con la meteo? Pregunto yo. Y bueno, estábamos hablando de arte con la portada nueva, hemos hablado de música y eso lo podemos ligar un poco al tema del capítulo de hoy. ¿Te gusta cómo lo he titulado? Meteo entre nosotros. Yo creo que es bueno, ¿no? ¿A qué hacemos alusión con esto? Pues cuéntame, Alba. Pues a ver, la idea era un poco como... Todo surgió solo con la música, lo que pasa que, problema, copyright, no podemos estar 40 minutos solo diciendo títulos. Y no creo que les apetezca oírnos Claro, cantar 40 solo minutos. títulos, tampoco cantamos muy bien y Habla como por que ti. la gracia sería, yo no sé si cantamos lo suficientemente bien como para que 40 minutos la gente esté contenta escuchándonos y disfrutándolo. Pueden Mandadnos sufrirlo. un email si queréis un concierto de 40 minutos. Exactamente. Igual un poquito más adelante podemos hacerlo, pero claro, poneros un título de una canción y luego no poder poneros un cachito de la canción original, Claro. pues es un poco drop. Entonces dijimos, meteo en la cultura, a ver, pero... Porque claro, nosotros decimos, si pensamos en una escena dramática, tú te la estás imaginando con un gran sol, en la playa, con un caipiriña. No, tú te imaginas un día de lluvia, un día de otoño, nublado. Si está viendo una ruptura en una película,
no suele estar soleado, suele haber algo desapacible en el ambiente. Suele ser, o si no, de noche para ahorrar presupuesto. O si no, de en noche, efectos pero especiales. suele ser de noche, no suele ser una noche cálida. Suele No. ser siempre algo como que te está. Como que estás desconfort. ¿Cómo se dice? Bueno, Incómodo. incómodo, quería decir, exacto. Como que estás incómodo, pues eso lo suele traer el frío, la lluvia, el viento. Y todo esto además. Como podemos haber experimentado durante los últimos 7 años aquí en España, porque no para de llover, no para de hacer viento, no para de. Mira, Bueno, ya frío no ha hecho. ya nos tampoco. acordaremos de esto en verano con el calor horroroso que hace aquí en Madrid. Ya, eso Yo sí. estaré diciendo con lo a gusto que estaba yo, tranquilamente. Ya. Yo ahora mismo no me quejo, ¿eh? O sea, echo de menos un poco el sol, pero yo estoy bien. A mí me está afectando. No, a mí no tanto, la verdad, porque en mi trabajo, aunque hiciese sol, casi no lo veo, vivo en una cueva. Entonces no me va a afectar más de lo que ya me está afectando. Pero bueno, la cosa es esta, pues que veamos un poco cómo los fenómenos atmosféricos tienen significados más allá de la física, es decir, en nuestras emociones. Y además es algo que es internacional. O sea, no es Exacto. solo de la cultura occidental. En un montón de historias, en un montón de arte, como vamos a estar viendo en este capítulo, los fenómenos atmosféricos están ligados a emociones determinadas. Ujú. Y hoy vamos a explorar un poco esto, vamos a navegar. Exacto. La metió entre nosotros, es La que es metió total. entre nosotros. Vamos a hablar de música, vamos a hablar de cine, vamos a hablar de videojuegos, de literatura y también de cuadros y obras de arte. Ajá. Entonces, vamos a abrir el melón con lo que prometimos. Canciones relacionadas con la meteo. La primera es la mejor. A ver, es que la primera menciona barómetros, Vale. presión, humedad. Estamos hablando de It's Raining Men. Exactamente. Es una canción de los 80, No. no me equivoco. ¿Es de los 80? It's Bueno, Raining Men. Esa canción que nos Aleluya. canta Alba. Y es una canción básicamente Es que- en la que se celebra cómo llueven hombres. Sí. Pero bueno, ya es una canción. Yo no sé si lo celebraría, ¿eh? Bueno, ¡Socorro! a ver que te lluevan personas encima. Que debe por ser cierto, el nombre del grupo, The Weather Girls. The Weather Girls. O sea, claro, es que viene de. Esto es un concepto muy ligado con la meteo. El grupo Las Chicas del Tiempo. Adrián dice, es de los 80, fecha de lanzamiento 2011. No jodas. No, espera, aquí Imposible. está O sea, eso Wikipedia. tiene que ser una It's versión. Raining Men, escrita sí, ¿no? En el 82, grabada. Joder, soy una eminencia, Alba. ¿Tú te das cuenta? Aquí sale RuPaul y todo, que ha hecho dueto en esta canción. Claro, es que, a ver, En OT, en la gala 4, se cantó, ¿quién la cantó? Rosa López, seguro. pero porque exactamente, Rosa López, Gisela y Chenoa, ¡Oh! las tres. Pues eso. Nuestras Weather Girls. Nuestras Weather Girls, Claro. las chicas del tiempo españolas. Chenoa, segunda vez que aparece en este podcast. El primer episodio sale Chenoa. Otra canción que habla de meteo también es Tornado Warnings, de Sabrina Carpenter. Últimamente está muy de moda esta chica y es una canción que básicamente asocia cómo ella está en una relación y ve que va habiendo problemas y demás, pero ella ignora las sirenas de los tornados. Nosotros aquí hemos hablado mucho de tornados, de la escala de los tornados, de los supertornados de Estados Unidos, y esta canción pues hace una analogía con eso, con una relación que tiene, que ve que va a mal, pero le da igual porque ella ignora las sirenas de tornados. Ella quiere volar. Ella quiere volar y revolverse un poco. y calzarse la hostia. ¿Quién no quiere estar un poco revoltosa a veces, no? Bueno, Yo no, la verdad. yo tampoco. Aquí también tenemos, para los más vintage, tenemos Purple Rain de Ujú. Prince, que es chulísima, que además acaba de ser la Super Bowl ahora. Purple Rain de la Super Bowl, gran concierto, Lluvia morada. lluvia morada. Aunque es verdad que la Super Bowl es del ¿De qué? conejo malo. Sí, digo, como Sí, acaba ya, de ya. ser, digo, os recomiendo que veáis el concierto en el que toca Prince, Purple Rain, pero justo el de la Super Bowl, porque justo empieza a llover. ¡Ah! Claro, es que es buenísimo ese concierto. Claro, es que, y esto enfatiza todavía más el que la meteo Ujú. está ahí Está y es siempre con un nosotros. apoyo narrativo estupendo. Es que yo no recomendaría este concierto si en ese concierto no hubiese llovido, Claro, porque no sería tan mítico. totalmente. Y aquí tengo apuntado Plastic Beach, que es un álbum de Gorillaz, que también hay una canción que se llama Plastic Beach de ellos, que está obviamente en este mismo álbum. Y no es tanto de meteo, pero es así tema climático nuestro, que es, sobre todo habla de la contaminación, obviamente, por el nombre Ujú. del álbum, sobre todo de los plásticos en los océanos, pero claro, utilizando
palabras así como del cambio climático, critica el consumismo, todo esto, está utilizando la contaminación como un recurso para expresar temas un poco más profundos, como por ejemplo consecuencias que fluyen, residuos emocionales. Es como que utiliza un doble juego. Sí, un poco la jerga de la contaminación y los océanos y el plástico y todo para hacer una crítica social un poquito más profunda a nivel emocional. Porque claro, no es fácil expresar a lo mejor esto que he dicho yo de residuos emocionales así tal cual que utilizando algo de residuos que podamos ver, como una bolsa de plástico nadando en el océano. Claro, entonces, una vez más, la meteo, el clima, el entorno, el medio ambiente y el reciclaje, en este caso, sirve como una metáfora de muchas cosas de la vida también. Nuestra siguiente canción de Miss Taylor Swift, sí. que ha tardado mucho en ser nombrada en este podcast, la verdad. Ya la nombramos una vez, ¿no? ¿Tú crees? La habrás nombrado tú, seguro. Bueno, para lo importante que es, debería nombrarse cada 5 minutos. Estoy pero un poco bueno. enfadada con ella. Está un poco comprometida con el medio ambiente. Bueno. Pero la vamos a querer. La canción es Snow on the Beach, que Snow traducida on the beach. significa nieve en la playa. Esto es un fenómeno muy raro, pero es un fenómeno que este año ha estado ocurriendo en diferentes playas de Estados Unidos. Porque este año el vórtice polar ha estado juguetón y divertido. Hemos tenido unas olas de frío en Estados Unidos que flipas. Eso ha traído unas nevadas del copón. O sea, pero del copón. Y hemos visto nieve en zonas de playa. Y aquí Taylor en esta canción... Con Lana del Rey. Con Lana del Rey, pero bueno, a ver, la verdad que... A mí me gusta la versión con Lana. Le da un toque. ¿Te gusta la de más Lana? Sí. A mí me gusta la original. Pero no, a mí me gusta la que sacaron juntas, la original. La otra no, la de las quejas de los fans me da igual. Claro, es que luego todos los fans están, no sé ya Lana del Rey. Y sacaron como una versión que se veía más a Lana del Rey y a Lana del Rey le preguntaron y dijo, a ver, lo que no está roto no hay que arreglarlo tampoco. Es que es verdad, es bonito, es un detalle. El álbum es de Taylor y Taylor cuenta con una voz de Lana del Rey pues leve, así, una pincelada de Lana del Rey. Y a mí me parece que estaba bien. Pues en esta canción nos habla de cómo se siente ella en una relación tan especial, tan bien todo, tan raro, como ver nevar en la playa. Claro. Canción que posteriormente ha sido usado en los Bridgerton y en El verano en que me enamoré. Que además en El verano en que me enamoré lo usan en una escena... O sea, en El verano en que me enamoré hay una escena en la que nieva en la playa. Pues no usan esa canción, la usan en otra. Porque querrán explicar algo más complejo. Es que no, esa serie a mí no me acaba de llamar. Los Bridgerton sí me encantan, pero esa ni idea. Y aquí tengo una recomendación de mi compañero Miguel que viene a pedir disculpas porque fue una de las personas que nos dijo mi lo justa de personal es contra gente como él. Lo de la foto que parecía nuestro logo que parecía de hecho por IA. Pero Miguel me dijo, cuando le comenté un poco de qué iba a ir el tema de esta semana, me dijo, tienes que hablar de esto, que es un grupo de los 70 y 80 que se llama Weather Report. O sea, ya el Weather Report para los no bilingües sería como el parte meteorológico. El parte meteorológico. Se llaman así. Y está muy guay porque el nombre no es casualidad y yo creo que engloba muy bien lo que queremos explicar en este episodio. Este grupo lo meten en el saco de jazz fusión, pero es que no son jazz fusión, son precisamente lo que dice en su nombre. Al final, el parte meteorológico, sobre todo en los 70-80, que no había tantos modelos como ahora, pues era algo más imprevisible. Pues a veces decían que llovía y luego no llueve mucho, sol, tal, como que no sabían muy bien, como que los partes meteorológicos eran un poco así, un poco más alocaos. Y eso es más bien la música que tiene este grupo. Son músicos increíbles, tampoco vamos a pararnos a hablar de los músicos de uno por uno, pero son buenísimos. Algunos trabajaron con Miles Davis, que igual este nombre suena más a nuestros oyentes. Y era eso, era una música pues, que tiene como muchos climas precisamente y que a veces suena un instrumento, a veces suena otro, de repente te sientes de una forma pero cambian de tercio y te sientes de otra y es así como un poco un clima cambiante. Y es lo que querían expresar con su nombre a través, o sea, sería como, tienen su sonido que es así un poco raro, también muy internacional, es decir, no solo como un clima de un lugar, sino de todos. Y a través del nombre intentan hacer entender a los oyentes lo que se van a encontrar. Claro. Y sobre todo en uno de sus álbumes que se llama Heavy Weather, Heavy Weather sería, ¿no? Mejor pronunciado. Heavy Weather. Que justo es un sombrero gigante
Ajá. en el que le salen rayos y truenos. O sea, el sombrero sería como una nube de tormenta, ¿no? Sí. Que al final ese sombrero, que es una especie de fedora, es muy típica de los artistas y músicos de jazz. Entonces simula eso, como rayos y tormentas, y da pistas de lo que se van a encontrar en el álbum las personas que lo escuchen. Pues energía, capas diferentes, tensión, transformación, imprevisibilidad, también mucha belleza, que una tormenta también, si estás seguro en algún sitio, pues tiene mucha belleza. Ay, una tormenta en casa es muy lo bonita, mejor. claro, mientras no haga cosas malas con otras personas, sí. Exacto. Pero bueno, como eso, que sería incluso para alejarse, para tener su propio sitio en la música, por así decirlo, su propia categoría, que no es jazz fusión ni es jazz eléctrico, sino como es un parte meteorológico de la música, por así decirlo. Que es un concepto un poco complicado, ¿eh? Sí, no, la verdad que es una fumada, pero si les funciona y les sale bien... Yo los estuve escuchando y realmente dices tú, mira, sabiendo esto de lo del parte meteorológico, comprendo mejor lo que me están tocando. Ya. O sea, al final eso, el jazz es algo bastante complejo y si no estás Sí, el jazz es acostumbrado muy a complejo. oírlo, el acercártelo con algo tan cotidiano como un parte meteorológico hace que puedas comprender un poco mejor el rollo que llevan. Pues bueno, hemos visto ya cómo la meteo influencia a la música muchas veces. Hay muchas metáforas, muchas analogías, muchos símiles hemos visto en diferentes canciones, pero también lo hace con el resto de artes. Sí. Y una de ellas es el séptimo arte, ¿no? Uy, ya lo El desvelé. cine. Spoiler. Entonces, en el cine, la meteorología es usada como una forma de contar las cosas. Ujú. Es decir, no está ahí por obra y gracia de Dios. Es un actor más. Es un actor más, exacto. Es parte de la escenografía y Sí. tú la escenografía la eliges a conciencia cuando estás haciendo una obra de teatro. Sí. Tú estás haciendo una obra de teatro inspirada en el siglo XV, pues tú coges una escenografía inspirada en el siglo XV. Ujú. Tú quieres contar según qué emociones, puedes enfatizarlas a través del uso de la meteorología, como Sí. hemos visto antes. Un día triste, un día lluvioso y ese tipo de cosas. Sí. Hay una escena que seguramente muchos la hayan visto, si no Qué todos. bueno, es que esa escena me parece... Es que cuando se lo conté a Adrián, digo, esta escena tenemos que hablar de ella porque justo... Podríamos hacer un capítulo entero de esta Sí. escena. Y es que, y además es una escena que se queda grabada en tu mente porque es original, pero a la vez es algo bastante sencillo. O sea, que dices tú, ¿por qué no lo han hecho más veces? Es Totalmente. un recurso muy bueno. O sea, yo si hiciese una peli lo usaría. Sí, sí, aparte que, bueno, estamos hablando de Notting Hill y justo... Tan solo soy una chica, Exacto, delante de un chico. diciéndole que le quiere. Es algo así, ¿no? A mí es una de mis pelis favoritas porque yo he tenido... Bueno, sigo teniendo un gran crush con Hugh Grant. Me encanta Hugh Grant. ¿Le has visto en El diario de Bridget Jones? Le he visto en todas. O sea, es que de verdad que tuve un crush muy fuerte de que me vi todas sus pelis, hasta una malísima que tiene que toca el piano con una que El hace diario de canciones. Bridget Jones es buenísimo porque en la tercera se muere, pero en la última Ay, que sacaron está vivo otra vez. Fíjate que me falta mucho de ver de Hugh Grant cuando ya es mayor. Que además actúa bastante mejor ahora que es mayor porque Sí. Hugh Grant hacía de Hugh Grant. Sí, bueno, entonces Pero bueno, en esta película vamos a transportarnos a la escena en la que Hugh Grant está caminando por el mercado que está al lado de su casa. el Cuando mercado está... de Notting Hill. Sí, cuando está en un momento vital, claro, es que vive en Notting Hill. Claro. Está en un momento vital de reflexión y un poco triste. No vamos a hacer spoilers por si alguien luego quiere ver esta peli. No lo vamos a hacer, Pero pero no es también te digo, necesario, es ¿eh? una peli de hace 30 años. Pero o sea, justo la gracia es... ¿qué clase de spoiler? Justo la gracia es no contar por qué está así y, Claro. y describir la escena. Es porque verdad. de fondo, para empezar, se escucha la canción de Ain't No Sunshine. Que No va a haber un amanecer. Bueno, no hay luz No hay de un sol. amanecer. Sunshine es como Ah, no, luz de claro. luz. Amanecer es down, ¿no? No hay luz Lo de que sol. significa es que no hay luz del sol, ¿vale? Como oscuridad, ¿vale? Ya lo vamos entendiendo. No hay nada de diálogo en esta escena y se entiende perfectamente lo que está pasando. Lo que ocurre es que van pasando las estaciones del año. Ujú. Es decir, pues él todo el rato está caminando, es un plano secuencia, no hay ningún corte. Va por el mercado y, por ejemplo, empiezas a ver que hay más viento, hojas, ves que las verduras son de un color determinado, hay calabazas, por Que ejemplo. se pone la chaqueta. Se pone la chaqueta, claro. Luego ves que llueve mucho, empieza nieve, ves que hay gente con más abrigos, Ujú. con todas cosas relacionadas con invierno. A continuación ves más flores, ves gente más alegre, ves el sol y finalmente ya ves un buen verano, Claro. quitándose la chaqueta a la peña y todo. También, apunte, está muy guay porque al principio de todo aparece, creo,
si no recuerdo mal, una mujer embarazada y al final del todo aparece con el bebé. Ay. O algo así era. Es como que también, si no has pillado lo de las estaciones, tienes lo del niño. Claro. Y al final, ¿qué nos quiere evocar esto? No nos está hablando del tiempo, no nos está hablando del tiempo meteorológico, nos está hablando del tiempo del reloj. Exacto. Pero justo no hace falta que te ponga un reloj, no hace falta que te ponga un fundido a negro y te diga después de un año, tal. No, sabemos que ha pasado un año. Sabemos que ha pasado un año porque dentro de todos los humanos tenemos este reloj biológico y también cultural de que las estaciones ocurren. Hay 4 estaciones. Sobre todo es eso lo que marca el paso de ese año, el que hemos pasado ya por las 4 estaciones. Sí. Y son los fenómenos meteorológicos los que nos han contado la historia. Sí. Y nos han contado que ha pasado un año, que este señor está melancólico. Y sigue un poco melancólico, está intentando superar algo. Exacto. A ver, que también pensemos que nuestras horas de reloj vienen vinculadas mucho a el sol y los meses y todo viene vinculado al clima. Hombre, ¿no empezaron los relojes solares? Claro, viene vinculado a las horas de sol, pero además eso que tengamos los 12 meses, todo eso va por estos ciclos de cosecha y los ciclos de cosecha. De hecho, las estaciones meteorológicas se distribuyen de forma diferente a las estaciones normales. Por ejemplo, el invierno meteorológico es diciembre, enero, febrero. El verano, junio, julio, agosto. Sí. Y así. No coincide exactamente. O sea, empiezan el 1 de diciembre y así. Claro, pero bueno, más o menos en los meses. Sí, son los mismos que los marcan, pero bueno, se diferencian en unos 20 días para arriba para abajo porque el meteorológico empieza. Que todo al final viene de cuándo había comida y cuándo había que recolectar, cuándo había. Todo tiene que ver con el clima al final. Pues bueno, la meteorología ya hemos visto a través de esta escena de Notting Hill cómo puede servir como un utensilio para narrar o parte del decorado que te está dando información. Pero ¿qué ocurre cuando la meteorología es un propio personaje? ¿No? Sí. Estos son las películas, por ejemplo, de desastres. Las odio, ¿eh? Solo he visto una. Es que me angustia mucho. O sea, a mí me encantan. ¡Qué ansiedad! Y yo me acuerdo que cuando empezamos el máster me vi Twisters, mención. Por ejemplo, un ejemplo sería Twisters, que va de tornados. Tenemos la 1. Y tenemos la 2 que ha salido hace nada, que pues eso va de un grupo de cazadores de tornados y cómo se enfrentan quieren modelizar mejor los tornados con un utensilio que se llama Dorothy, referencia al Mago de Oz. En el Mago de Oz también un fenómeno no meteorológico. Por supuesto. Forma parte de la historia, se lleva a Dorothy a Oz, pero bueno. Es clave el tornado en el Mago de Oz. Pero en estas películas, como por ejemplo El Día del Mañana, Twisters, la meteorología es un personaje más. Sí. De hecho, no es un personaje más, es el antagonista, por así decirlo. Sharknado, película de culto. Esa película. Yo vi Sharknado por primera vez una Nochebuena, lo tengo aquí grabado. Y dijiste, guau, pero yo no sé qué cadena. Es que quiero pensar que fue Televisión Española, pero me suena muy raro que Televisión Española emita en Nochebuena Sharknado. Ya, a mí también me suena un poco extraño. Igual está un poco cachondos. Programa de estos. O borrachos. Pero yo sé que no sé si fue Nochebuena, Navidad o demás, pero yo vi Sharknado en una fecha navideña en una televisión. Jolín. O sea, es que lo tengo aquí grabado. Pues eso, estas son películas en las que la meteorología es un personaje más y es el antagonista. Y es no tanto contra lo que hay que luchar, sino más a lo que hay que sobrevivir. Ajá, sí. Tenía yo aquí apuntada como peli española así buena de desastres, Lo Imposible, de Bayona. Que ahí salió por primera vez, puede ser en peli Tom Holland. Sí, de salió niño. Qué buen actor es. Y es que ya se sabe esta desde esa película. La vi, pero es que pues anda duro, que no es dura de ver Lo Imposible. Claro, es dura, pero era ¿no te gusta Twisters? Que es un mamarracheo puro y duro. He de decir que la de Lo Imposible lo vi porque estaba como todo el mundo hablando de. A mí me lo pusieron en una clase de inglés. ¿Por qué? Porque, no sé, era una No había guardia. otras películas como Notting Hill, que además pronuncian súper bien el inglés. Otras pelis súper chulas también, no tanto de desastres así como tan grandes, aunque bueno, es un buen desastre. Ya ocurrió el desastre igual en esta. ¿El desastre? Y como es animada, nos lo pintan un poco bonito, que es WALL-E. WALL-E. El cambio climático, por favor. La primera escena de WALL-E limpiando la tierra de suciedad, haciendo cubitos de suciedad. Es terrible. Esta peli yo la vi de pequeña y más o menos la entiendes. A mí no me gustó nada, no entendí nada. Porque es que no hay diálogos. Nada, es un robot que no habla. Sí, no hay diálogos, tal. Pero bueno, más o menos entiendes el rollo. La gente luego cuando están en la nave esa, que está la gente súper grande, porque no hace deporte, no hace tal. Es un eufemismo.
Adrián se estaba meando de la risa porque no quería decir gorda. Pero bueno, que si la veis de mayores, la recomiendo, porque se entiende mucho más. Entiendes las cosas que no se hablan, las entiendes. Es muy tierna también, pero jolín, también es algo de todas las pelis que tenemos aquí, igual es la que menos alejada de la realidad podemos estar. Espero que esté alejada de nuestra realidad un poco, la verdad. Porque... Sí, pero no tanto. O sea, si no tenemos cuidado... Ya. Pues eso sí. Sí que es verdad que no tenemos actualmente la tecnología para que toda la humanidad se vaya a una nave, como pasa ahí. Bueno, ahí no toda la humanidad, pero bueno, mucha humanidad está ahí metida. Como que no hablan de que han hecho una segregación por clases, eso no lo tocan. Pero bueno, seguro que a nosotros no nos tocaba ir a la si nave, ahora ya se te lo nos digo llena yo. todo de suciedad, seguramente nos quedamos todos llenos de suciedad. Exacto. Entonces, ved Wall-E, por favor, y tened miedo a la obesidad y al cambio climático. Hay que hacer deporte. Otra peli que está aquí apuntada, que a mí me gusta mucho, porque me encanta el autor, Sí, es Stephen King, sí. con El Resplandor. Es una película en la que la nieve, una De vez más... Stanley Kubrick, el director. Sí, Stanley Kubrick es el director, pero King se enfadó muchísimo con la adaptación Sí. del Resplandor. Eso lo podremos hablar en otro capítulo, pero cuando la vio dijo, ¿qué? O sea, Es que ¿qué Stanley has Kubrick hecho? no es para todos. ¿Y qué has hecho con mi libro? Y encima eres un notas, es imposible un trabajar notas. contigo. O sea, vaya mierda es esta. Y luego Stephen King hizo una adaptación de Que teleserie nadie vio. que nadie vio. Pero bueno. Entonces, en El Resplandor, la nieve una vez más juega un papel clave, ya que se Súper. quedan encerrados en el hotel Ujú. Overlook por la nieve. Es decir, Sí. la nieve actúa como algo que está encarcelando a nuestros protagonistas. Y bueno, todos tenemos esa escena final en el laberinto todo nevado, Ujú. que al final el protagonista, de hecho, bueno, iba a contar No el final de la spoilers. película real. No lo cuentes, ¿sabes qué? Que yo no la he visto. ¿No la has visto? Mira, me encanta Stanley Kubrick, me he visto todas sus pelis, esta no, porque yo no veo pelis de terror, aunque esta no es mucho de terror, ¿eh? ¿No? Sí, es de terror, ¿eh? Pues no la voy a ver, es que no O sea, quiero, me lo pero paso es de fatal. terror porque las actuaciones son duras, ¿eh? Sí, ¿no? O Vale. sea, la peli como tal no O sea, he es visto de un terror. escenas y digo, tengo que verla entera, en serio. Tienes que verla. O sea, tienes que verla. Algún día que esté muy soleado, ver esta Es película un en must. verano. Porque de verdad que lo paso fatal con las pelis de terror. Pero bueno, lo que decía Adrián, la nieve como algo que encarcela. Y la nieve al final siempre suele ser un recurso para algo que es peligroso y hace daño en Ujú. muchas pelis. Por ejemplo, otra bastante reciente, La Sociedad de la Nieve. El frío, la nieve, el frío que te mata. O sea, es algo De letal. Bayona. También de Bayona, es que estamos aquí súper fans. No he visto tampoco La Sociedad de la Nieve. ¿No? No, y no la voy a ver. O eso sea, sí ¿os dais no. cuenta de que Alba nos está trayendo un montón de Lo cosas siento. aquí que O no ha sea, visto? a mí me encanta el cine, pero sí que las pelis de las que lo pasas genuinamente mal. Es que de verdad que yo si veo La Sociedad de la Nieve me traumatizo. O sea, no me vuelvo a subir a un avión. A ver, Soy muy sensible. La escena del avión es muy fuerte. Es que no porque la voy a ver, muy Adrián. gráfica. A lo mejor A mí más me encantó adelante. La Sociedad de la Nieve. Todo se Una ha peli dicho. que sí he visto, Peliculón. Frozen. Muy bien. A ver, el resto de pelis. A ver, aquí es que hay mucho de Cantando bajo la lluvia, pues sí la he visto, ¿sabes? Cantando bajo la lluvia, súper chula. Y todos, aunque no hayas visto esta película, si yo te digo Cantando bajo la lluvia, estoy segura de que te imaginas a un señor agarrado a una farola con un paraguas. Sí, cantando. Bajo Pues la lluvia. es clave. O sea, esto una persona de marketing diría, vamos, chapó, porque sin ver la película sabes de qué estamos hablando. Y todo tiene que ver con nuestra querida lluvia. Ujú. Y el cantar, por supuesto. Y luego aquí tenía Frozen como un poco de contrapunto a lo de la nieve y el hielo, porque precisamente en Frozen lanzan frases como de el hielo es súper peligroso, pero tiene su parte bonita. Ujú. Y justo al principio de la película va un poco de... Es que la peli va un poco de la nieve y del hielo y de su concepto. Hombre, en se el llama cine. Frozen. Sí. Congelado. Pero es al principio todo súper peligroso, tienes que ocultar, Pero encerrarte. no, luego es bien. Y luego es la belleza que tiene el hielo, la nieve. Bueno, aquí hicimos un capítulo entero de la nieve y vimos lo bonito que son los copos de nieve. Pues también se trata la belleza del frío. No hay que demonizar al pobre Exacto. frío. Luego, en videojuegos también ha estado muy presente la nieve como un elemento narrativo y también como un decorado. Por Ujú. ejemplo, en casi todos los juegos de terror Sí. siempre tenemos lluvia. Y oscuridad. Pongo ejemplo la saga Resident Evil, que es de miedo. En el 0 llueve, en el 1 llueve, en el 2 llueve, en el 4 llueve, en el 6 llueve, en el 9 que va a salir ahora tiene pinta de que hay partes en las que llueve. Entonces, Es que además la lluvia no es solo frío o que te evoca oscuridad, sino además que no te deja ver, ¿eh?
Claro. Luego, Pues claro. para los más retro de aquí, que hayan jugado alguna vez al Tomb Raider, pero estoy hablando de los antiguos, del Tomb Raider 4 de 1999, puede ser. Es un juego que básicamente va de que Lara Croft, decir, nuestra arqueóloga... 99 antiguo. 99 ya son casi 30 años. Son 2 menos que nosotros. De que... Casi 30 años. De que, Qué bruto eres. De que Lara Croft, nuestra arqueóloga, desata la ira de un dios y nosotros lo vemos también a través de la meteorología. El juego empieza en el Cairo, el cielo despejado, todo muy azul, y según se va liando la trama, ves cómo se va cubriendo, cada vez es más oscuro, tienes hasta nubes verdes. Y una vez más, aquí juega la meteo ese papel de acompañar la historia y ir adecuándose a cada momento. Otro último ejemplo que pongo es en la saga Silent Hill, otro juego de terror. Aquí no hay lluvia. Es que fíjate, son todos Aquí de lo terror. que hay es niebla. Claro. Y la niebla sirve para enfatizar la prisión, que es como todo ese pueblo, ese sitio, no ves nada. Y además esto comenzó porque los desarrolladores no tenían presupuesto. Entonces, para que los edificios no fuesen apareciendo según avanzando, pusieron como caparon el campo de visión y dijeron, no, la niebla. Claro, no, pues y ya se ha hecho como la señal, o sea, es la identidad de la saga. Pues Adrián, justo cuando estabas explicando lo del Tomb Raider, se me ha venido a la cabeza un juego que yo no llegué a jugar nunca porque no tuve, ni tenía así como consolas para esto, pero se llama Life is Strange, que fue súper famoso en su momento, o sea, es bastante contemporáneo este juego, yo creo que salió en 2015. Sí, fue de los primeros de estos fue de los primeros de elegir y es que, exacto, y a medida que se va empeorando la historia, el tiempo meteorológico empieza a empeorar un montonazo. Entonces, también para que veáis que en los videojuegos el tiempo es otro personaje más y además influye directamente en la historia. Claro. Y ahora en la literatura, vamos a ver cómo afecta la meteo a la literatura. Alba nos ha preparado una sección estupenda, que no se note a qué tipo de colegio fue. Y porque me encanta leer. Bueno, claro, el primero, la Biblia. A ver, vamos a hablar de esto. Es que esto me encanta. Es que la Biblia es un libro tan divertido. Sí. El otro si día lo lees, hay un podcast si lo lees con de una diversión. chica, hay un podcast de una chica como que se ha leído toda la Biblia y la ha traducido a lenguaje de cotilleo, modo. Es que lo ¿Y es. no fue Jesucristo y le dijo a María Magdalena? Es que lo es. O sea, a la Biblia, a las personas que escribieron esto, les encanta una buena plaga, una buena inundación, un diluvio. Sí. Y a ver, aquí hay que hacer una cosa, que es que hay que pensar un poco. Por ejemplo, el diluvio este de Noé, del Génesis, tengo aquí apuntado los versículos, aunque yo creo que igual mis oyentes no les apetece esto, pero para abreviar un poco. Podríamos hacer un capítulo de meteo en la Biblia. Lo vamos a hacer. No, mira, encantaría. es que lo vamos a hacer fijo. Pero bueno, fijaos en estas, ¿vale? En esta frase. Dice, fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. ¡Anda! Como en Madrid. Claro, efectivamente. Estamos bueno, como en Madrid, no como en España. Entonces, aquí, como se ha hecho siempre con la Biblia, lo puedes entender de forma literal y se han hecho pelis y cosas. Sí. O lo puedes entender como es, que es una metáfora. Y aquí, esto solo es un ejemplo del diluvio, pero siempre estas catástrofes naturales siempre evocan lo mismo, que hay un desbordamiento social, que hay caos, que hay falta de orden, que la gente no se está portando bien. Y no solo en las religiones, estas tres famosas, las mainstream, que son el cristianismo, el judaísmo y el Islam. Las religiones mainstream. Son religiones mainstream porque son las que tienen más seguidores. La gente que no escucha este podcast está perdiendo una cantidad de cosas, que hay un mundo más allá. Pero es que no son solo estas las que tienen este concepto de que catástrofe meteorológica significa un castigo divino. Es que está en todas partes. Por ejemplo, los mayas y los aztecas con el dios de la lluvia que se llama Tlaloc, importante si alguien lo quiere buscar. Lo mismo, si tú enfadas al Tlaloc, pues lluvia que te cae y cosechas destrozadas. O lo contrario, lluvia que no te cae y sequía. Y lo mismo pasa con otro dios de los mayas que se llama Chac. Tiene un nombre más común, Chac. Y también el Kanaloa en Hawái, el mismo rollo. Entonces, para que veamos un poco que los humanos siempre hemos pensado al final como es algo que cae del cielo. Sí. Y es algo que no podíamos explicar,
pues tendemos a pensar que si nuestro comportamiento no es bueno o no estamos agradando a los dioses, vamos a recibir castigos divinos traducidos en fenómenos atmosféricos poco agradables. O sea, ya la meteo pasa a ser algo más moral que natural. Precisamente es eso. Es que es un lenguaje moral. Entonces, para que veamos que justo es al contrario de lo que pasa realmente, ¿no? Pero pensábamos que los humanos éramos los que influíamos en el clima. Pero no. El siguiente es Frankenstein, breve mención. Este sí es verdad, tiene mucho que ver. Hay momentos de lluvia y de tormentas en el libro que pues sirven como elemento narrativo. Pero es un libro que nace de un día de lluvia. Como nos contó Alba, el año sin verano fue un año en el que un grupito de autores, como estaba diluviando y cayendo la de Dios es Cristo, nieve. Se tuvieron que encerrar, pues eso, en su casita, que no era una casita, era un casoplón, a hacer un concurso de a ver quién escribía pues el relato más terrorífico. Y Mary Shelley salió con mi libro favorito de toda la historia. Eran unos emos. O sea, gracias a la meteo tenemos uno de los mayores libros del romanticismo. Es verdad. De los más importantes. Cierto. Y ahora sí que me colé antes. Niebla de Unamuno. Qué libro tan divertido. Yo lo recomiendo, es súper cortito. Sí, es muy y se lee muy bien, ¿eh? Que parece que dices, Unamuno, seguro que escribe súper denso. No, se entiende súper bien. Al final, lo que decíamos con los videojuegos, la niebla es algo que oculta y difumina, algo que no te deja ver. Unamuno en ningún momento lo está utilizando meteorológicamente, sino que lo hace para reflejar un estado de confusión, de duda, de misterio. ¿Pues por qué? Porque el protagonista no sabe lo que es real y lo que no en la historia de ficción que tiene él montada en su vida. Además, Unamuno, como hace en más libros, no solo en este, esto de que haya una línea muy marcada entre autor, personaje y lector, no lo destila. No. Es muy difuso. A veces Unamuno habla con su personaje, a veces el personaje intenta cambiarla a su propia historia porque sabe que es algo que se está escribiendo. Entonces, al final también, incluso para el lector, es como si todo estuviese envuelto en una niebla permanente porque no sabes muy bien qué está pasando. Muy bien, y ya por último, para cerrar todo este capítulo, vamos un poco con el arte, los cuadros. La meteo influenciada la pintura, y la pintura a día de hoy nos sirve mucho para conocer el clima que había en otros momentos. Total. Por ejemplo, tenemos pinturas rupestres en lugares con pingüinos pintados en las paredes donde ahora mismo no se acercaría un pingüino, vamos, ni a 1000 kilómetros a la redonda. También tenemos pinturas rupestres de gente nadando en lagos, que ahora mismo esos son secarrales. Esto nosotros lo hemos visto en el máster, en zonas de África y demás. El Sahara Verde se llama. El Sahara Verde. Y es una cosa que vemos nosotros en la asignatura de variabilidad y cambio climático, de que también se sirve, también sirve para conocer cómo era el clima antes. Pues bien, hay diferentes cuadros que nos dan esas pequeñas pinceladas, como por ejemplo el cuadro del grito de Edvard Munch refleja esos efectos atmosféricos provocados por la erupción del volcán Krakatoa. Ese intenso color naranja y rojizo del cielo domina la obra y reproduce tonalidades inusuales que se veían en el cielo en el norte de Europa al haber tantos aerosoles volcánicos en la estratosfera. ¿Sí? Entonces, esto ya nos da algunos indicios. Luego hay muchos cuadros que nos hablan de la pequeña glaciación o la pequeña Edad Media, que fue un periodo en el que hizo más frío de lo normal. Sí. O sea, fue bastante pronunciado este frío en regiones del Atlántico Norte y abarcó aproximadamente desde el 1200 hasta el 1890, según las diferentes fuentes que tenemos. Entonces hay cuadros como, por ejemplo, Cazadores en la nieve, de 1565, de Pieter Bruegel el Viejo. Perdona, Pieter, desde aquí por no pronunciar su nombre, que representa inviernos extremadamente fríos en Europa. Esto pues lo asociamos a esta pequeña edad del hielo y no a una erupción concreta de un volcán. Luego tenemos, en estos cuadros se muestran paisajes nevados y persistentes y actividades humanas adaptadas pues a este frío muy muy intenso. Tenemos otras escenas invernales de este señor que seguía pintando. Y luego podemos ver muchos cuadros de canales congelados, completamente congelados. Como por ejemplo las pinturas de Hendrik Averkamp, otro al que le pedimos perdón, en el que una vez más se pintaron en los Países Bajos durante la pequeña edad del hielo y vemos todos esos canales de la ciudad pues congelados. Sí. Pero no tenemos que irnos a Europa porque también tenemos los ejemplos aquí en España. Tenemos Las Lanzas, que fue pintado entre 1634 y 1635 por Velázquez, el de las Meninas. Sí, creo que lo conocerán, espero. Velázquez, yo soy guapa. Claro, Velázquez, dime que soy guapa. Igual lo conocen por eso.
en el que destacan cielos muy nubosos y una atmósfera muy cargada y reflejan condiciones atmosféricas de un periodo muy muy frío y no se vincula una vez más a un evento volcánico, sino se vuelve a vincular a esa pequeña edad del hielo. También tenemos el cuadro de Vista de Zaragoza de Juan Bautista Martínez del Mazo, que yo a este pintor sí que no le conocía. ¿Llevaba mazo? Espero que sí, ¿no? En el que, por ejemplo, aquí se pintan las consecuencias de una gran riada que hubo en el Ebro. Él nos ilustra este fenómeno extremo de carácter hidrológico y se enmarca también la inestabilidad climática pues, de esta pequeña edad del hielo. Por eso, con todas estas pinturas hemos visto cómo nos sirven también para conocer pues, cómo ha ido siendo la meteo y el clima a lo largo del tiempo si no tenemos como esos datos. La EMET no estaba registrando los datos de la temperatura Claro. de la pequeña edad del hielo todavía. Claro, no, sí, un montonazo de la gente que se dedica a hacer modelización y que necesita hacer, pues eso, recreaciones de climas pasados para poder reproducir bien los presentes y los futuros, tira mucho pues de cuadernos de gente que hacía registros meteorológicos de pues este día de 1615 ha llovido, pues mucha gente lo llevaba en el diario. Claro. De cuadros como estos. Recordemos también el primer episodio del podcast en el que estuvimos hablando de la erupción del volcán, que se descubrió también mucho del impacto a nivel meteorológico en cuadros porque pintaban cielos un poco extraños. Entonces ya hemos visto en todo este capítulo que el arte en general, en todas sus expresiones, nos da utiliza mucho el tiempo meteorológico, el clima, y además nos da pistas de cosas más complejas o cosas que quieren ocultar. Exacto. Para mí el arte bebe mucho de la meteo y nosotros, a la hora de estudiar el clima, también podemos beber mucho del arte. Efectivamente. Me parece como el mayor cierre que podemos darle a esto, la conclusión de que la meteo sirve como un recurso narrativo, pero el arte también nos ha servido a lo largo de la historia como un recurso para conocer el clima. Y que pensemos que la meteo es un idioma internacional. International. No necesitamos saber todos los idiomas del mundo para entender una emoción si tú me la expresas a través de un fenómeno meteorológico. Ni para un Te lo voy a entender. Beso. Para entender un beso tampoco. Un beso bajo la lluvia, muchísimo más dramático. Efectivamente. Claro, es que no hace falta que os lo diga. Ya tenéis vosotros en la mente todo lo que tenéis que pensar. ¡Hala! Ya sabéis qué tenéis que hacer este fin de semana. Pensar en besos bajo la lluvia. Bueno, sí, que es San Valentín. ¡Claro! Exacto. Pensar en ellos no. Darse besos bajo la lluvia. Darse besos bajo la lluvia. ¡Feliz San Valentín! Exacto. Ya sabéis, podéis escuchar este podcast en pareja y no se me ocurre mejor plan que oírnos a nosotros. No, en pareja no. Cada uno con su dispositivo. Pues nada, nos vemos aquí pronto. Sí. Soon. Muchos besitos. Venga, hasta luego. Adiós.